Primero, una propuesta de valor resuelve un problema o logra cumplir un deseo del cliente o una aspiración. Si yo tengo un producto y tengo varios beneficios que le benefician a ese cliente, podríamos decir que tengo una buena propuesta de valor. Por muchos clientes se resisten y a veces los clientes no quieren comprar no porque no necesitan, sino porque se resisten al cambio. Entonces, un buen vendedor debe identificar lo que no es una objeción, porque una objeción es totalmente diferente a lo que es un bloqueo. El arte es ponerte en los zapatos del cliente, es ser empático, es saber escuchar lo que no se dice, interpretar los silencios, ser prudente. Bienvenidos a Dejando Huellas. Oye, ¿qué onda con las ventas? ¿A ti te gustan? ¿Tú crees que cualquier profesión, cualquier cosa que hagas necesitas hablar de las ventas? Pues hoy quédate porque hoy tenemos a un experto aquí con nosotros, Omar Monroy. No te pierdas Dejando Huellas. Oigan, pues bienvenidos a este programa de Dejando Huellas y la verdad es que yo siempre digo que las ventas son como esa vitamina que necesita todo negocio. A ver, ¿qué negocio necesita las ventas? Todos. Y no solamente es que vendas, también es tu marca personal, también es la forma como hablas, la forma en la que reflejas tu personalidad. Así es que hoy tenemos a mi amigo Omar Monroy aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Omar? Hola Ricardo, qué gusto. Igual. Un placer estando aquí en tu podcast. Muy Muchas feliz, gracias. muy contento. Fíjate, nos conocimos hace unos meses y inmediatamente dijimos tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Por supuesto, sí, ya va a ser en breve un año. ¿A poco? Sí, del evento de marketing, ¿no? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, marketing educativo que marketing nos conocimos. educativo, sí, es cierto. ¿Y cómo llegan las ventas a ti? Bueno, quiero empezar, esa pregunta es directo al grano. De una vez más, es más. Pues sí, ahorita regreso a presentarte más, pero ahorita, ¿cómo llegaron las ventas a ti? Yo tengo una frase que es: las ventas siempre me han salvado. Y voy a explicar por qué digo eso. Por favor. Yo estudié sistemas y si bien es cierto, sí hice ventas. Recuerdo cuando le convencí a mi mamá que me compre una bicicleta, fue mi primera venta. También cuando vendí yogurts en un programa de colegio también. Pero cuando ya hablamos de las ventas profesionales, sí, yo nunca pensé dirigir mi profesión y mi situación económica y laboral a las ventas. Por eso estudié sistemas. Okay. Sin embargo, en esa época yo me casé por primera vez y tenía una hija en camino. Yo recuerdo que, para poner simplemente una analogía, yo ganaba $160 en mi carrera de sistemas en un banco. Sí. Pues con eso yo no podía sustentar la vida de familia. Entonces tuve la oportunidad de entrar a Xerox, ¿sí? Una compañía icónica, tecnológicamente de las súper inspiradoras. Y entré en el año 94 y me cambió la vida. Recuerdo claramente que yo vi en las ventas una subida gigante en ingresos. A los 2 meses que trabajaba ahí, yo llegué a ganar $2,500, comparado con los $160 mensuales. Claro. Eran como 2 años de salario en un mes. Entonces, ese momento me cambió la vida y, por supuesto, me salvó la vida. Okay. Porque yo no iba a poder sustentar en mis primeras nupcias, en mi primer matrimonio, soy 2 veces casado, pues toda esa responsabilidad de llevar el ingreso como cabeza de hogar. Sí, claro. Entonces, ahí empezó, y luego de eso fui avanzando, fui vendedor puerta a puerta, fui creciendo, luego vendí soluciones en el mercado corporativo, pero recuerdo claramente que cuando entré a Xerox, yo me puse como objetivo llegar a ser el gerente general. En mi país, yo soy ecuatoriano, y yo pensé que un gerente general tenía que tener muchísimos atributos financieros, de logística, de marketing. Sin embargo, cuando fui escalando, me di cuenta que lo más parecido a un gerente general de una mega compañía es un vendedor exitoso. De ahí viene la raíz. Wow. Entonces, eso así muy rapidito. ¿Y quién es Omar Monroy? Omar Monroy es un ecuatoriano que vive en México, 10 años. Felizmente vivimos en México con mi familia.
Llegamos el 2015, llegué como expatriado de Xerox y nos enamoramos de la cultura. Tengo 52 años, padre de familia, de 4, estoy felizmente casado con mi segunda esposa, tengo 3 niñas, una de 30 años, 31 años, porque fui papá a los 20, otra de 23 años. La primera vive en Perú, la otra vive en Ecuador, y los 2 pequeños viven con nosotros aquí en México, que son más mexicanos que cualquiera, porque vinieron muy chiquitos, de 15 y de 10. ¿Y por qué te gustó México? México tiene esa magia de cultura, pasión, y creo que estamos viviendo una ciudad, un país con muchos matices, surrealista. O sea, aquí puede pasar todo en un mismo día. Sí. Entonces, obviamente, no te aburres en México, es divino, es gigante, es grande, lleno de oportunidades, problemas, pero muchas oportunidades. Y esta parte de las ventas, ¿no? Está muy estigmatizada. Por ejemplo, el vender puerta a puerta o el te dedicas a ventas y mucha gente lo ve así como, ¿no? Como que no es la parte más interesante. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, siempre hubo ese estigma de que, bueno, si no estudias, dedícate a vendedor. Ándale, eso. Sí. La verdad es que es todo lo contrario. Un vendedor tiene que ser alguien muy profesional en lo que vende. Sí. Entonces, si alguien vende un coche, tiene que saber del coche, tiene que saber de la competencia, tiene que saber de la industria. Estar informado totalmente. Y tiene que saber de números. Claro. Entonces, tiene que saber de marketing, tiene que tener argumentos y tiene que ser su propio motivador interno. Entonces, es ser un vendedor realmente desde hace mucho tiempo a la fecha. Las personas o las empresas que conocen el éxito, de dónde viene realmente el dinero de las empresas, saben que un buen vendedor vale oro. ¿Y así lo valoran las empresas? No todas, pero las compañías que han triunfado, hay muchísimas, reconocen que los vendedores tienen que ser bien pagados, Sí. reconocidos, entrenados, Sí. ¿sí? Y sin duda alguna retenidos, porque un buen vendedor también se puede ir a la competencia. Y si se va a la competencia, puede ser una muy mala noticia para la empresa. Oye, y una cosa es que realmente digas, bueno, soy del equipo de ventas, pero ¿todos estamos vendiendo algo en algún momento o no? 100%. A ver. 100%. Hablarnos más de eso. Fíjate, y te llevo a un análisis. Sí. Luego del colegio, piensas en qué me voy a dedicar en los próximos años. Y una de las principales razones para que tú te sientas seguro de lo que vas a hacer es estudiar, porque estudiar te da esa formación necesaria para la vida. Sí. Creo que es muy válido. Pero una vez que ya tienes un título de lo que sea, de bioquímico, de energético, de marquetero, de profesor, de lo que sea, el primer momento de verdad es encontrar trabajo o a su vez emprender un negocio. Si quieres encontrar un trabajo, tienes que venderte, ¿sí?, a los posibles empleadores. Se oye feo, pero es cierto. ¿Verdad? Es un poco Aquí feo. El público nos hace hasta así, ¿no? Sí, pero es cierto. O sea, realmente tienes que convencer, persuadir de que tú eres la mejor opción. Por supuesto, y todo empieza con el CV. Entonces, un mal CV también es una mala comunicación comercial porque habla de ti. Sí, claro. Y en una entrevista, si no te sabes desenvolver, si no puedes mostrar más allá de lo que estudiaste, lo que tú podrías aportar con tu intelecto, con tu emoción, con tu intuición, muy difícilmente vas a seguir avanzando, porque hay gente que sí lo puede hacer. Okay. Y deja esto, pensemos que ya te contrataron, por supuesto ya hiciste una venta de lo que tú podrías llegar a hacer. Pero estando ya en las oficinas, y si no te dedicas a las ventas, tienes que vender proyectos, puntos de vista, hacer relacionamiento, liderazgo, y muchas veces tienes que vender ideas a tus superiores. Entonces las ventas, nosotros, bueno, ya después te hablo de a qué me dedico, pero nosotros tenemos un lema súper importante, que es todo en la vida es una venta. Todo en la vida es una venta. Así es que piensa, ¿no? Piensa qué es lo que realmente te genera esa venta, ¿no? ¿Qué se observa? Si todo en la vida es venta, ¿qué se observa?
Bueno, yo voy a hablar primero por mí. Más allá de ganar dinero, más allá de hacer una carrera, cuando yo conocí las ventas, yo nunca me hubiera imaginado que uno de los principales factores de un buen éxito es la perseverancia, Mm, es la constancia, porque la matemática no miente. De 10 negocios, de 100 negocios cierras el 20, 30% máximo. Una tasa de cierre o un hit rate para la audiencia, la comunidad, es más del 40, pero muy pocos llegan a ese nivel. o sea, para irlo traduciendo, a ver si yo voy Sí, entendiendo bien claro, también. O claro. sea, un vendedor que cierre el 40% de los proyectos es buenísimo. Sí, ¿Y uno malo? hay tasas del 5%. Mm, De 100 negocios cierras 5. O de $100,000 cierras $5,000. Entonces, algo que yo aprendí es que había que hacer una constante actividad diaria de visitas, de llamadas, y comencé a conocerme más con mm, las ventas. Otro aspecto es la ok. resiliencia, porque el rechazo que existe Uf, es muy duro. sí, Entonces, aprendes eso en las ventas. claro. Y una cosa que a mí me dejó muy, muy marcado fue el relacionamiento con los clientes. Porque si bien es cierto, tú no puedes cerrar un negocio en un periodo determinado, si dejas una buena impresión ética, de esfuerzo, de agregar valor, luego puede comprarte el cliente. Ujú. Entonces hay que mantener esa relación. Oh, Y al final, yo me di cuenta que cuando uno es un buen vendedor o una buena vendedora, detrás de esa persona hay un buen líder, porque no solo vende el vendedor. El vendedor tiene al de marketing, al de logística, al de finanzas, al de, no sé, paquetería, que le entrega el producto. Entonces, sin tener la responsabilidad o la jefatura, lidera a recursos que no le reportan. ujú. Entonces, genera liderazgo. Sí, claro. Y tú además estuviste, pues, esta gran empresa que es Xerox, Sí. ¿no? ¿Qué aprendiste tú de Xerox? Yo siempre hablo de que he tenido algunos amores, tengo una pasión absoluta por Xerox, porque fue una empresa que realmente me formó, Ujú, me inspiró y me dejó muy, muy marcado la parte de la ética, la parte de escuchar al cliente, de que la venta puede cambiar, o sea, un mismo producto a un banco se vende de una manera y a una universidad de otra manera. ujú. Hacer consultoría, a levantarte, a hacer análisis y a sentirlo como tuyo. Yo pienso que las empresas hoy en día tienen ese reto más allá del buen producto, más allá de tener buenas personas bien entrenadas, con los capabilities, con las competencias, es esa afinidad entre lo que es la marca y que no es dinero para el empleado. Es algo más Es allá. la cultura. Es una cultura. Sí, De sí, acuerdo, sí. de Y hay acuerdo, empresas con las que te identificas y hay empresas con las que no, de acuerdo. ¿no? Y si vas a vender ese producto, ese servicio, pues lo tienes que amar, tienes que confiar. ¿Tú has vendido algo en lo que no crees? No, no. Mira, yo tuve una experiencia impresionante que era, luego de Ceros, trabajé ahí 22 años, fui moviéndome de varias compañías, pero en una en particular me acuerdo que producían un panel solar que producía agua en vez de energía eléctrica. Ok. 5 litros de agua ¿Pero así del lo aire. vendían? ¿O era...? No, la compañía se llama Global, Source. Ok. Antes se llamaba Zero Mass Water. Y era un producto muy innovador y me encantó. También lo vendí. Respondiendo a tu pregunta, eh, no he tenido esa mala suerte, porque creo que también soy bendecido, de que siempre he vendido algo que me ha identificado. Claro. Porque si no estás convencido, muy difícilmente vas a Vas a poder vender. venderlo, ¿no? Ujú. Entonces, ya nos diste algunos puntos de lo que necesita tener un vendedor, ¿verdad? Esa Ujú. resiliencia, esa fortaleza, el estudiar, el conocer Sí. su producto, definitivamente, el probarlo. El probarlo, claro, el demostrarlo.
Recuerdo en una época, la tecnología va variando mucho. Entonces siempre he estado envuelto en tecnología. Y los vendedores tienen que saber articular la propuesta de valor. Nosotros como vendedores tenemos un producto, tenemos una propuesta de valor. ¿Qué mejor si esa propuesta de valor está ajustada por segmentos verticales, por cliente incluso? Pero el hecho que tengas una propuesta de valor no significa que la articules. A ver, danos una propuesta de valor que no esté bien articulada. Tradúcelo para que lo podamos entender. Ok. Primero, una propuesta de valor resuelve un problema Sí. o logra cumplir un deseo del cliente o una aspiración. No es un problema, es una aspiración. Sí. Entonces, si yo tengo un producto y me enfoco en mis características y tengo varios beneficios que le benefician a ese cliente, que le agregan valor a ese cliente, podríamos decir que tengo una buena propuesta de valor porque cumple ese objetivo y es probablemente hasta con mucha diferenciación. Eso lo tenemos bien, pero no articula bien la venta. Articular es, una vez que yo ya le tengo al cliente, que hice los estudios, que me identifiqué, voy a refrendar la oferta. Y si yo tengo un público, que son 3 personas o 4, yo tengo que ir avanzando en la propuesta a medida que el cliente me va consintiendo el avance. Porque yo podría recitarla y sigue siendo una propuesta de valor, pero no la estoy articulando. Entonces, es escucharle lo que nos dice el cliente, decir, quisieras que pare aquí, ¿qué más te puedo ayudar? Una duda, quisieras que vayamos por este lado, ¿qué opinas? Verlas y sobre eso ir articulándola para que no solo sea una maqueta, sino que se meta en la cabeza del cliente. Hay una parte súper importante que es cuando al cliente le dices, imagínate. No es lo mismo que le digas, mira, así va a quedar tu casa. ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría ¿No? si? Imagínate viviendo en una residencial que tienes una alberca. ¿Cómo sería, por ejemplo, el amanecer y abrir las ventanas y ver en un lindo balcón una cañada? Imagínate. Ese momento, el cliente se quita las barreras, entras tú en un storytelling, que es parte crucial de la articulación de valor, de la propuesta, y el cliente comienza a imaginarse usando el producto. Entonces ya no estoy presentando la propuesta de valor, estoy articulándola para ese cliente. Sí, y además te está yendo totalmente al sistema límbico, ¿no? En donde la emocionalidad ya está ganando y donde entra ese storytelling, ¿no? Entonces, a ver, tienes que generar toda esta estrategia para poder platicarlo, persuadirlo, etcétera. Antes de llegar ahí en una empresa, un vendedor, ¿no? ¿Cómo se prepara? Un vendedor. Ajá. Antes de llegar al cliente. Sí. Muy bien. Primero el vendedor él es parte del producto. ¿Sí? Por supuesto, el cliente fija la credibilidad en la marca. Voy a poner un ejemplo, una empresa que venda, no sé, software. Entonces, como ejemplo, ¿no? Microsoft. La persona de sistemas confía en Microsoft. Entonces ya tiene el vendedor, ya tiene un espaldarazo que es la marca. Luego, el vendedor va a vender un producto. El producto también tiene que generar una confianza. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo hablar de Microsoft Office que de algo nuevo de Microsoft. Entonces, por más Microsoft, probablemente el cliente quiere saber un poco más de un producto nuevo. Entonces, el producto también ayuda muchísimo. Entonces, ¿qué sucede? El vendedor tiene que prepararse de su marca, prepararse de su producto, pero por supuesto prepararse del cliente. Pero una vez que esté ahí... ¿Cómo se prepara del cliente? Hoy existen muchas alternativas. O sea, por ejemplo, en los años 90 había muy poca información cuando empecé mis primeros pininos en ventas. Y había que encontrar las páginas amarillas, leer alguna revista para saber de una empresa o simplemente por el conocimiento normal que teníamos de un banco en particular o de un cliente en particular. Ya en los años 2000, pues la web se hizo presente y es totalmente omnipresente. Pero ahora con inteligencia artificial, tú podrías, ¿Cómo ha cambiado todo? Como vendedor, saber exactamente, bueno, no exactamente, pero sí
conocer más del cliente antes de visitarle. Y por supuesto existen redes sociales, hay que estar muy, muy pendiente de eso. Entonces conozco mi producto, lo pruebo, conozco a mi cliente. Mi marca, y ahora yo tengo que conocerme a mí, Mm, sí, y tengo que prepararme para esa visita. Por ejemplo, si yo me voy como vendedor, me quiero preparar para ir a visitar una entidad de gobierno, donde sé que las personas están constantemente vestidas de traje y con corbata. ujú. Voy a hablar, probablemente la gente no esté tan de acuerdo en lo que voy a decir, pero yo me iría con traje y con corbata porque voy a visitar a un ministro, por ejemplo, Ujú. no sé, o a un delegado, a alguien o de la banca. Pero si el mismo producto aplica para, no sé, una imprenta o voy a visitar una empresa que se dedica a la innovación Sí. en la Roma, pues me voy con una playera y un suéter o una camisa sin corbata. Esos detalles denotan que el vendedor se está vistiendo para la ocasión, que se Ujú. está preparando para la ocasión. Sí, porque además dicen que se atrae, ¿no? Se atrae una persona que pues, se parece a ti también, ¿o no? No existe disrupción, Ándale. No, por no lo hay menos disrupción. existe un vínculo. Sí. Por ejemplo, me voy a preparar si es que voy a hablar con una escuela que quiere implementar un CRM. Tengo que estar consciente de cómo está la escuela, qué tipo de mercado está vendiendo, cuáles son sus alumnos. Y por supuesto, si voy en la mañana, tengo que usar ropa que no se vea tan fúnebre. Ujú. Y, por ejemplo, si voy a ir a un ministerio o a una banca, por más mundo digital, trataría de llevar un cuaderno para anotar y no anotar en mi teléfono. Entonces, el vendedor es parte de la venta. Ujú. No es que está solo vendiendo un producto o solo vendiendo, es parte de la envoltura, porque el cliente, al final, cuando fija la credibilidad y la confianza, fija en el vendedor. Entonces dice, aquí está el producto, aquí está la marca, pero ¿cuál es el vendedor? Claro, Y ese momento confío miles de dólares o cientos de dólares o millones de dólares. claro. Como verán, estamos hablando de ventas, es algo muy interesante, pero bueno, aprovechando que está mi amigo Omar, pues les pregunto, ¿cuántos de ustedes ya se suscribieron a nuestro canal? Así es que este es el gran momento para que lo hagan, porque aquí siempre tenemos información de gran valor. Seguramente tienen preguntas para Omar, así es que escríbanlas por ahí, porque tanto Omar y yo vamos a estar revisando y contestándoles a todos sus dudas. Volviendo al tema. Ujú. No, es más, regreso con ustedes. ¿Cómo van tus ventas? ¿No? ¿Cómo te sientes que realmente estás obteniendo los ingresos que necesitas o que merece tu producto o tu servicio? ¿Será que hay algo que ajustar, que aprender? ¿Será que hay sistemas o metodologías que nos pueden llevar a ser más ordenados y quizá, ¿no? A enfocarnos mejor para obtener mejores resultados? Pues no te vayas, quédate, porque de eso vamos a hablar con Omar Monroy. Equipos fuertes, resultados increíbles. Nuestros programas de team building llevan la colaboración, motivación y liderazgo a otro nivel. Aumentan la productividad y fortalece la cultura organizacional. ¿Listos para transformar su manera de trabajar? Contáctanos al correo ogonzalez@ricardogonzalezescobar.com y lleva a tu equipo a la cima. Pues, Omar, a ver, está súper interesante. Entonces, nosotros también como vendedores somos parte de ese producto, de ese servicio. Híjole, ¿cómo hacerle para poder aceptar un no? ¿No? Esa resiliencia de no me hicieron caso, me están dando vueltas. ¿Cómo hacerse fuerte Ujú. para esos nos? Sí, no es nada fácil. Yo realmente pues valoro mucho a un vendedor que sabe solventar un no, pero es casi el pan de cada día. ¿Cómo lo logras? Cuando aceptas que tu propuesta de valor probablemente no es la mejor para ese cliente, Mm, pero sí mejor para otro cliente. Entonces no hay que tomarlo personal. no es personal. No es personal. O sea, el cliente era el calificado, el cliente me recibió ciertas llamadas, me atendió, fui, le visité, le entregué la propuesta, estaba muy caliente el negocio y se desapareció. Ujú. O al revés, el cliente no valoró
y no me dejó presentarle la oferta, pero necesitaba. Eso son dos frustraciones diferentes. Wow. Oye, y puede ser también que quieras venderle a alguien que no te va a comprar. Sí, me ha pasado. El cliente muchas veces se resiste al cambio. Es que la venta y la compra, voy a hablar de la compra, del otro Sí. lado de la moneda. Bueno, a nadie le gusta comprar. A nadie le gusta que le vendan. Ah, al revés. A nadie le gusta que le vendan, pero sí les gusta comprar. Comprar, sí. Hasta yo me hice bolas aquí con el trabalenguas. Ok. ¿Sí? Fíjate, o sea, si tú te vas a un lugar y quieres comprarte un traje, tú quieres escoger el traje que no te aborde. A veces es horrible. El vendedor. Vendedores ahí te llegan y le ayudan en algo. Sí, O en ciertas tiendas que no voy a decir nombres, pero Sí. que llegas y te están observando en todo momento. sí, sí. Que no sí. te vayas a robar algo. Dices, ya. ¿no? Sí. Entonces, al cliente le encanta comprar. A nosotros nos encanta comprar. Ujú. Pero comprar es muy difícil. El ciclo del cambio no es lo mismo vender una casa que comprar una casa. Mm. ¿Ok? Entonces, fíjate la mega responsabilidad de un gerente que compra un sistema, un servicio, un producto, una computadora, un grupo gigante de televisores para, no sé, para las videoconferencias. Es una mega responsabilidad. Entonces, obviamente, al ser ese cambio, muchos clientes se resisten y a veces los clientes no quieren comprar, no porque no necesitan, sino porque se resisten al cambio. Entonces, un buen vendedor debe identificar lo que no es una objeción, porque una objeción es totalmente diferente a lo que es un bloqueo. Entonces, muchas veces nosotros mostramos bloqueos. Y ya sabes qué te voy a preguntar. A ver, dime. Pues que es un bloqueo, ¿no? A ver, primero, porque tú hablas, él habla como, nosotros somos vendedores, Sí. Omar, a ver, ¿qué es un bloqueo, por favor? Claro, un bloqueo. Alguien alguna vez me preguntó y me dijo, oye, voy a responder esto con este approach. ¿Qué es la venta en una sola frase? Ujú. Y yo dije, bueno, no tengo eso. Lo que tengo es una fórmula. Ok. Sí, que me ha demostrado la vida y que, bueno, algunas cosas que he estudiado. El 40% de la venta, del éxito de la venta, es la psicología del comprador. Entender la psicología Ok. del comprador. Wow, estudio antes. Sí. ¿No? Me preparo, veo quién es, qué compra, sus hábitos, dónde vive, cómo tiene su oficina, etcétera, etcétera, etcétera. 40%. 40%. Anotemos, 40% psicología. Luego, 20% el proceso comercial. O sea, antes se pensaba que si seguías A más B más C más D era el 80% del éxito. No. Es importante la ciencia. Entonces, el 20% es la ciencia de cómo yo vendo. Ahí está el producto, ahí están los beneficios, los pasos del ciclo comercial, cómo manejar objeciones, como técnicas de cierre. 20%. Y el otro 40%, perdón, Sí. es el arte de comunicación. Entonces, ¿qué es ventas? Una fórmula. 40% psicología, 20% ciencia, 40% arte. Y el arte es lo que pega todo. Háblanos más del arte, de Claro. ese pegamento. Claro que sí. El arte es ponerte en los zapatos del cliente. Es ser empático. Es saber escuchar lo que no se dice. Ujú. Interpretar los Me silencios. encanta. Ser prudente. Un cliente, por ejemplo, puede estar muy interesado, pero al mismo tiempo no está tan disponible. ¿Cómo haría yo para interrumpirle? Tengo que saber hasta dónde. Y tengo que también improvisar. Entonces, una parte es yo me preparo para persuadir, pero dentro de la conversación puede haber un momento donde tú no tienes los argumentos y te toca improvisar. Y eso es mucho del cerebro artístico, porque tienes que pegar puntos que no tenías en el libreto. ¿Y se vale decir no sé? Claro. Porque me ha pasado con algunos vendedores que me inventan algo y te das cuenta y dices, eso no es cierto. No, eso no es cierto. Y entonces pierdes todo, Pierdes credibilidad. pierdes credibilidad. Oye, a ver, estamos hablando del vendedor como tal, pero una empresa, ahora me voy como empresa, Sí. tengo mi producto. ¿Cómo organizo todo mi sistema de ventas? Y yo sé que tú eres experto porque tú diriges una empresa que se llama Sales Boom. Boom. Me gusta. ¿Cómo es Sales? Sales boom. Sales Boom.
Ajá. Entonces, danos unos tips para sobre todo los emprendedores o los dueños de empresa que nos están escuchando, ¿no? Te dejo aquí en tu masterclass, ¿no? De cómo, ¿no? Cómo organizar pues, mi sistema de ventas, mi departamento de ventas. Claro, mira, es una mega responsabilidad del gerente general. El gerente general tiene que estar consciente, o el dueño de un negocio, el emprendedor o una empresa gigante, que la empresa para subsistir tiene que vender. Sí. Y el momento que vende, se produce un montón de cosas. Facturación, logística, pago de impuestos, nómina, etc. Es la forma de recuperar la inversión. Entonces, primer punto, debe haber metodología. Antes de eso, debe haber un buen equipo contratado. Entonces, creo que ese es mi primer consejo. Buen muy equipo sano. Contratado. Oye, se oye muy bonito, man. Se oye muy bonito, pero ¿cómo contratas un buen equipo? Mira, podemos tener otro podcast de eso y si quieres... Ya sé, vas a regresar. O sea, ¿tú crees que te vas a ir así? No. O sea, esta fue la primera. Tú eres nuestro máster de ventas en este podcast. Entonces, sí. ¿Cómo? O sea, un vendedor tiene que tener ganas. Entonces, si tú tienes en tu equipo gente que no le gusta vender, pues de entrada no va a esa vender. actitud de ventas, esas ganas. Lo iba a decir de una forma, pero me arrepiento de eso, pero que le guste, que necesite, que quiera, que muestre pasión. Que le guste el éxito. ¿Tú crees que yo soy buen vendedor? Claro. ¿Tú crees? Por supuesto, por supuesto. Pero, ok, entonces que tenga esa garra, que tenga ese sí. poder. Que tenga esas ganas y que le guste ganar dinero, porque las ventas son dinero, las ventas no son solo sentimientos. O sea, sí hay que encontrar esa persona que, yo iba a decir que le guste el dinero, ya me ganaste, sí. ¿ja? Que le guste decir, como tú, ¿no? Que decías ganaba X cantidad de dólares y con las ventas dije, sí. no, puedo hacer esto más. De ahí soy. Muy bien, entonces contratas un buen equipo. Luego, un buen equipo. Luego de eso, tienes que ser un buen líder. Un líder comercial es realmente supremamente importante. Cuando la gente no vende, cuando a la empresa le va mal, tienes que verte a ti mismo como CEO y como director comercial, porque probablemente lo más grave es que no tienen un buen líder. Salvo que exista una pandemia, un tema de dólar, un tema de, por ejemplo, de un mal producto. Pero si tienes un buen producto y no vendes y tu competencia se está vendiendo, entonces ponle foco al gerente. En ese tenor hay que tener metodología. Hay que entrenarse porque ahora las ventas han cambiado. O sea, antes tú te sentabas en una oficina hasta que salga la persona o entrabas sin tanto filtro. Sí. Ahora no. Ahora hacer una cita con un cliente potencial puede ser un desafío gigantesco, es un heroísmo. ¿Sí? Entonces, los sistemas digitales, hay que cambiar la filosofía. Entonces, la metodología comercial varía constantemente. Entonces, metodologías. Por otro lado, sistemas buenos de compensación, sistemas que le ayuden a la empresa a alcanzar sus metas. Hay que tener una buena lectura del embudo de ventas. ¿Qué es el embudo de ventas? El embudo es el pipeline o el funnel de ventas, donde entran 100 y salen 20, entran 100 y salen 40. Qué bueno. Pero pueden entrar 100 y salir 2. O al revés, no entrar 100, y además sino entran solo 20. No sale nada. Sí. Ok, o sea, y tienes que buscarlo. Tienes que gerenciarlo como director comercial y como CEO, el embudo de ventas. Y eso se llama la siembra. Hay que sembrar. Sembrar y con ¿Le tienes que decir a la métricas. persona cuánto tienes que sembrar? Claro. Como gerente, decirle, oye, necesito en tu siembra, necesito tantas llamadas, tantas visitas, tantos correos, tantas cotizaciones, tantas nuevas oportunidades. Y por supuesto, tienes que cosechar. Pero muchas empresas lo que hacen es poner mucho foco en cuánto vas a vender. El cuánto vas a vender es solo una cosecha, pero es lo final, ¿no? Antes hay que haber el diálogo de la siembra y la estructura, la creación de la siembra. Nosotros hemos hecho en nuestros productos tenemos varios programas, etcétera, donde enseñamos eso porque normalmente eso no enseña la universidad. Entonces podemos acercar contigo para aprender a sembrar. Sí. ¿Así se llama tu curso? ¿Sembrar? No, tiene otros dichos, pero tiene otros nombres, pero básicamente es eso. Y yo te diría que lo último es que hay que medir y motivar y reconocer, agradecer. A veces el vendedor, lo que más le gusta es que el gerente se acerque a agradecerle. Decirle gracias. Oye, y hablaste de medir.
Sí, por supuesto. ¿no? Luego nos falla eso, ¿no? ¿Qué es medir? En ventas es básico, o sea, es medir lo que pasa previo al cierre de mes y lo que pasa posterior al cierre de mes. Ir midiendo indicadores claves que si el gerente mide, pero no solo mide, da el ejemplo, ayuda, provee herramientas, está de la mano y también mide, porque su trabajo lleva a la excelencia. ¿Hay algún porcentaje promedio de comisión? No, sí, no, ves una Sí, buena pregunta. sí, yo así, la cara que hiciste fue así de, no me preguntes eso, pero pues ya te lo pregunté, Omar, ni modo. Sí, no, hay empresas, antes se pagaba diferente las comisiones, hay varias metodologías, pero en teoría se puede pagar una comisión entre el 1% al 5%, 7%. Eh, Sin embargo, por ejemplo, si eres un freelance donde no recibes un salario, puedes llegar al 20%. Pues Pueden depende haber mucho. bonos, pueden haber aceleradores. El plan de compensación es para mí una de las varitas mágicas, estratégicas, es un documento vivo. Claro. Y por lo que dices, realmente vale la pena, ¿no? Meterte bien a todo tu proceso de ventas, ¿no? Entenderle, ponerle atención, así como hay otras planeaciones Por estratégicas, supuesto. ¿verdad? Las ventas sí importan. Tienes un libro por ahí, déjame Ah, acordar, sí. era El héroe, Héroes desechables. Héroes desechables. Yo, oye, no lo encontré, ¿eh? Así, ¿no? Está en Sanborns, A ¿no? ver, cuéntanos de Héroes desechables, porque yo lo Claro que sí. busqué y no lo encontré ayer. Así es Está que, a ver, en cuéntame de Héroes Sanborns, desechables. está también en Gandhi y me parece, bueno, está también en Amazon. Héroes desechables es un libro que yo hice en el 2016. Bueno, lo publiqué en el 2017 y se republicó con una nueva editorial en el 2022. Es neomanagement. Es lo que no se cuenta en la universidad. Y lo Así, que ¿cómo sucede en las qué? empresas. ¿Cómo qué? Danos 2 ejemplos para comprarlo. Por supuesto. Luego me mandas la foto para que lo pongamos aquí también. Claro que sí, claro que sí. No, es un libro que habla, por ejemplo, de aspectos cruciales como es el liderazgo comercial. Mm, El liderazgo, cómo puede inspirar, cómo puede lastimar, y todos nos equivocamos, y cómo reconocer los ¿Cómo puede errores. lastimar el liderazgo? Perdón, ¿Cómo puede lastimar el liderazgo? en algo tan sencillo como, por ejemplo, aceptar un chisme. Mm. O sea, que venga alguien a hablarte mal Oh, sí, de de los una errores humanos. persona, Sí, claro. pero no opinas, no dices nada, pero presta los oídos. O sea, no hay que prestar oídos. No hay que prestar oídos. Entonces ahí hablo mucho de bandos. Por ejemplo, una cosa importantísima en las empresas es que hay mucha competencia fuerte, muy fuerte afuera. Pero si adentro no están cohesionados, puede haber fisuras adentro, Ujú. mal ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, aparte del liderazgo es motivar a los vendedores, motivar a la gente, reconocer quién hace una cosa, quién hace otro y hacer un buen ambiente, ayudar a que exista un buen ambiente. Momento más retador que has tenido como gerente de ventas. Tomar decisiones trascendentales que podían poner en riesgo mi carrera. Por Mm, ejemplo, una empresa que tienes que importar cosas para hacer un proyecto de magnitud y no tienes el proyecto cerrado, pero si no lo importas y ganas, pierdes porque no tenías los insumos. claro. Si importas y pierdes, te quedas con los insumos. Decisiones drásticas donde hablas de miles de dólares y donde hablas de personas. Wow. Entonces, esos son los momentos críticos, pero en ese caso tuve la bendición de haberme arriesgado y se ganó un buen proyecto, muy buen proyecto. Tu mentor de vida. ¿Quién ha sido? Hmm, mm. Tengo varios, pero de vida, mi madre, que me ha estado apoyando siempre. Es una mujer espectacular, muy buena vendedora, espectacularmente buena vendedora. Y de empresarial, pues tengo varios líderes que me han dejado una huella enorme. ¿Alguna frase de ellos? Sí. De uno en particular que me dijo Simbal Medeiros, que es un experto, me decía, nunca permitas
dormirte con un rencor en la oficina. Ujú. Háblalo. Ujú. Háblalo, exprésalo y ciérralo. No se vaya a dormir con eso. Es brasileño. Ujú. Y habla muy chistoso, es un genio. ¿Cómo lo diría? No os vaya a dormir así, chico. Vaya, resuélvalo. Muy lindo. Es un Interesante genio. porque en la mañana escuchaba una canción de Ariana Grande y en una de las introducciones, no sé quién habla, pero dice eso, dice, nunca te vayas a la cama, ¿no? Sin darle las buenas noches a la persona con la que Sí. vives. Y si no puedes hacer eso, no estás en el lugar correcto. Por supuesto, esos rencores, rencor. perdón, que es ese resentimiento, Sí, claro. en las empresas es dañino, muy dañino. Wow. Entonces creo que fue un buen Y consejo. luego más donde se empieza a acumular y acumular Por y acumular supuesto. y se vuelve eso tremendamente horrible, ¿no? Libros de ventas que nos puedas recomendar. Ah, sí. Nunca dejes de hacer seguimiento. O sea, muchas ventas se pierden porque el vendedor asume que el cliente no va a comprar ¡Qué fuerte! Y lo deja. y lo deja. Y el cliente percibe un pequeño desinterés y entra alguien y le vende. Y ya te gana toda tu labor. Pero Entonces, de libros, ¿qué claro, libros? a mí me gusta mucho o vendes de Gran Gran Cardone. Cardón. Mm. Y por supuesto ¿Has un tomado libro. algún curso con él? No, pero es un mentor de lejos. Siempre le sigo, es un genio, Ujú. un genio. Me gusta mucho también un libro que es muy comercial, pero va más dirigido al emprendedor, al CEO, que es Story Brand, de Don Miller, que es Don Miller, es ok. el story brand de una marca, cómo hacer un storytelling de tu marca. Ok. Y eso aplica a un Para negocio todos. pequeño, un negocio gigante. Es impresionante. Ese libro me ayudó muchísimo a Salesboom. ¿Qué es Salesforce? ¿Qué es Salesboom? Salesboom es una escuela digital, es una plataforma donde enseñamos a vender muy bien en B2B. O sea, el B2B tiene otro ambiente. ¿Quién compra en B2B? No es solo una persona. Les digo que Compran habla como varios. si todos conociéramos. ¿Qué es B2B? Mira, hasta Yami aquí me está diciendo ¿qué es B2B? Claro. A ver. B2B es business to business. Ok. O una empresa le vende a otra empresa. Ok. Entonces, como una empresa le vende a otra empresa, el comprador no es solo una persona. Ajá. Hay un usuario, hay un influenciador, hay alguien que compra, hay un evaluador, hay N stakeholders. Entonces, nosotros enseñamos a vender en este nuevo ambiente digital con un programa que se llama Neoventas, que compite con cualquier maestría o diplomado, pero es digital. Y por otro lado, enseñamos a vender mega negocios o mega deals, que son los proyectos que son de miles o cientos de millones de dólares, que tienen otra filosofía. Y también enseñamos a dirigir equipos comerciales. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace Salesboom y entre otras cosas. Muy bien. Pero vamos a hacer un ejercicio, ¿te parece? A ver, Claro vamos que a hacer sí, un por TikTok favor. de ventas. Claro. Vale, entonces de aquí lo vamos a sacar. Ustedes lo van a ver cómo lo preparamos, ¿no? Un Ujú. TikTok, ¿sabes qué características debe tener un anuncio de TikTok? Bueno, un corto de TikTok. Ajá. Cuéntanos, para vender. Ser entretenido, ¿Ok? ser corto, Muy bien, tienes que hablar con el corazón muy bien, y no hables mucho del producto, habla de la solución muy bien. y del Entonces, problema. con eso, va a preparar Omar ese TikTok, ¿no? Acerca de lo que tú quieras. Ajá, hasta de Sales Bomb si quieres. Hablemos de 2 errores imperceptibles de los gerentes de ventas mediocres. Muy bien, ¿cuáles? 1. Interrumpen a su vendedor en plena reunión. Saltan como arañas el momento que ven que la venta se está perdiendo, interrumpen al vendedor, todo por salvar la venta. Muchas veces se salva, otras veces no. Salen de la junta y no enseñaron nada. El vendedor se queda inmóvil, muchas veces no se desarrolló y no invirtieron tiempo para que eso sea un legado. Segundo error. Vengo de esta industria
ya trabajo más de 7 años, sé cómo funciona, no me presentes ninguna otra alternativa porque yo ya sé cómo funciona. El ego les deja caducos. Esos errores imperceptibles lo puedes aprender en Salesboom para que no los cometas. ¡Wow! ¡Wow! Aplauso, equipo, aplauso. Muy bien, qué reto, ¿eh? ¡Qué reto! ¡Qué reto! Te pasas, Omar. Fue ahí de milagro. Todos aquí sufriendo así de Ricardo, ¿te pasas? Fue de milagro ahí. No, el café. No, ya vamos a tener otro tipo de bebidas también por aquí. Oye, Omar, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Claro Dejando que sí. Huellas. La verdad es que es un máster en ventas No, y pues algo que le quieras dejar a la audiencia. Sí, que en los momentos más duros, cuando no hay dinero, cuando se cierran las puertas, cuando de repente no te contratan, piensa que siempre las ventas te pueden salvar. Sí. Porque puedes vender cualquier cosa. Un producto, un chicle, una piedra. O sea, realmente vender es muy lucrativo y te llena tu vida. Te permite trascender. Porque ayudas. Pues, ¿qué les pareció este capítulo? ¿Verdad que hay mucho que aprender acerca de las ventas? Omar, ¿cuáles son tus redes? Me pueden encontrar en Omar Monroy Poveda en todas las redes sociales, TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, y a Salesboom en www.salesboom.com. Pues ahí está. Sigan por favor a Omar, sí, por favor, y no se olviden de suscribir aquí en Dejando Huellas, por favor. Acuérdense, denle clic y ahí estamos todos los jueves, por favor. Y por cierto, ya hay muchos capítulos arriba. Todos los puedes escuchar en Apple, en Spotify y por supuesto en YouTube. Nos vemos la próxima semana.